¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este webinar Top 5 de urgencias oncológicas, papel de enfermería. Para este webinar me da muchísimo gusto presentarles al maestro Jorge Andrés Gómez Cisneros. Déjenme platicarles un poquito acerca de él. Y bien, pues él tiene la maestría en enfermería, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y es jefe de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos en el turno nocturno. Es un poquito de lo que les voy a comentar. Sí me gustaría que el maestro les platique un poquito más acerca de todo lo que hace y obviamente que les platique un poquito acerca de este tema que es tan importante, que es top 5 de urgencias oncológicas, porque realmente a veces esta parte en el paciente que tenemos no es muy común en todos los hospitales, ¿no? Vemos mucho trauma, mucho zika, mucha descompensación, a lo mejor de patologías o propiamente, ¿no? De hipertensión, de obesidad, pacientes hipertensos y demás, pero en las urgencias oncológicas, ¿qué hacer? Maestro Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradezco bastante que haya tomado el tiempo de compartir su experiencia con nosotros. Le agradecemos a nombre de todo Grupo Integral Salud y muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro, por la presentación y sobre todo por la invitación y pues agradecer a Grupo Integra Salud por considerarnos y para poder compartir esta pequeña charla. Bueno, pues el día de hoy pues vamos a abordar este top 5 de urgencias oncológicas, el papel de enfermería. Como ya me presentó el maestro, soy jefe de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Cancerología. Llevo ahí trabajando cerca de 9 años y pues abarcamos pues toda esta experiencia y sobre todo ese conocimiento pues que se ha adquirido durante la práctica ahí. Para hablar un poco de esta parte de las urgencias oncológicas, pues sí es complejo y es largo. Nos pedían un top 5, pero a veces el dar un top 5 de todo lo que se ve dentro de las urgencias oncológicas o de todo lo que puede abarcar estas urgencias oncológicas es bastante extenso. Pues les voy a compartir parte del contenido que vamos a ver el día de hoy, que va a ser un objetivo, la introducción. En este caso vamos a ver cuáles son las situaciones de emergencia en pacientes con cáncer, como tal, cuáles son las urgencias oncológicas, el cáncer como emergencia, los síndromes paraneoplásicos, complicaciones estructurales relacionadas con el cáncer y complicaciones por tratamientos oncológicos, así como el manejo del dolor del cáncer y unas pequeñas conclusiones. Quise dividir toda esta parte del contenido de lo que se va a ver el día de hoy, porque creo que engloba todo lo que se puede ver o lo que podríamos, lo que podría comprometer más la salud del paciente oncológico. Dentro del objetivo, pues es describir todas aquellas características principales de las complicaciones emergentes que se presentan en la persona con patología oncológica y sobre todo la importancia del cuidado e intervención por parte del profesional de enfermería. Sí es importante conocer todos los aspectos que involucran a una persona con alguna urgencia oncológica, ya que nosotros pues somos, como bien sabemos, pues parte del primer filtro que podemos atender a este tipo de pacientes, y no solamente en un área de urgencias oncológicas, sino en realidad pues en cualquier área de urgencias. Creo que va parte del conocimiento y de lo que nosotros podemos brindar como profesionales de enfermería, pues es todo lo que nosotros vayamos adquiriendo y todo aquel conocimiento nuevo que nos vaya llegando, y sobre todo pues saber implementarlo de una manera correcta. Eh, para dar una pequeña parte introductoria de la temática, bueno, con algunos datos estadísticos, sobre todo en la actualidad, pues cerca de 16 millones de personas solamente en Estados Unidos tienen algún diagnóstico de cáncer. Algunos datos de la OMS hablan de cerca de 80 millones de personas que se prevé que para el 2050 lleguen a tener algún padecimiento oncológico. Y de estos 16 millones que hablábamos, 4 millones llegan a representar alguna visita a la sala de urgencias. Esto por toda aquella complicación que pudieran tener como parte de la enfermedad o como parte de los tratamientos que ya vamos a ir describiendo poco a poco. Bien, este conjunto
de signos, sobre todo de fragilidad que pudiera envolver este tipo de personas, pueden representar algún nivel de agudeza con la que se van a presentar en las salas de urgencias, es decir, aquellos pacientes con algún dato de inmunosupresión y sobre todo aquellas personas vulnerables como lo son personas adultas mayores de 65 años, pues representan una mayor complejidad y sobre todo van a representar mayor cantidad de visitas y además pues va a incrementar la mortalidad en estos pacientes. En su mayoría pues llegan a representar complicaciones que son ocasionadas por malignidad inicial. Y sobre todo algunas personas que no son diagnosticadas a tiempo o que no saben que tienen algún diagnóstico oncológico, ya presentan algún signo de progresión de la enfermedad y esto pues lo hace situarse como una urgencia oncológica. Además, también algunos otros pacientes que ya están en control de la enfermedad pudieran tener alguna recurrencia y sobre todo efectos adversos de las terapias que estos perciben. Una disculpa porque estoy un poco enfermo de tos. Asimismo, pues para poder describir y poder entender todo lo que deberíamos conocer para poder brindar una atención adecuada a este tipo de personas, hay que comprender las situaciones de emergencia en aquellos pacientes con cáncer. Aquí, pues, describimos 6 puntos en los cuales es importante tener en cuenta para poder darle un abordaje completo a ese paciente y sobre todo, pues, satisfacer esas necesidades o poderle darle un tratamiento oportuno y que llegue a controlar toda esa sintomatología que ellos presenten. Importante, pues, asegurar al paciente y la familia que el dolor y otros síntomas, pues, serán atendidos. Como bien sabemos, dentro de las salas de urgencias y sobre todo con nuestro sistema de salud, en diversas ocasiones, pues, requerimos o queremos que nuestros pacientes o nosotros mismos seamos atendidos pues, con rapidez, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, no siempre se puede. Entonces, hay que entender y sobre todo en el ámbito de estos pacientes oncológicos, pues que se le va a atender y que lo vamos a tratar de hacer de manera oportuna. Y también debemos evaluar esa capacidad de afrontamiento que van a tener los pacientes a un diagnóstico o a la patología ya presente. Les hablaba de diagnóstico porque, como ya lo había mencionado hace un rato, estas situaciones de cáncer de urgencia pues llegan a presentarse como sintomatología inicial y muchas veces estos pacientes pues en realidad no saben que tienen un diagnóstico oncológico. Y sobre todo pues ese impacto que pudiera llegar a tener en ellos porque pues en la mayoría de los casos o en nuestra cultura y en nuestra sociedad estamos o ligamos todavía el cáncer a una parte de muerte. Siempre se entrelaza con eso, pero pues hay que entender o hacer ver y sobre todo con toda la capacidad ya de tratamientos que tenemos en la actualidad, pues que no siempre es así. Hay que explorar aquellos objetivos terapéuticos a los cuales vamos a plantear a estos pacientes y sobre todo la existencia de directivas anticipadas. Esas directivas anticipadas, pues sobre todo hacia dónde va esa enfermedad, si ya son pacientes con alguna enfermedad terminal o con ya una progresión rápida, que sabemos que bien podemos controlar esa sintomatología durante el momento agudo, pero de manera crónica pues no lo vamos a poder hacer. Asimismo, hay que apoyar esa relación del paciente oncólogo cuando sea posible, ya que esto, y no solamente con el oncólogo, sino con todo aquel profesional de salud que trate algún tipo de padecimiento oncológico, ya que esto pues va a permitir que esa persona pues se sienta más confiado y más tranquilo en cuanto al tratamiento que va a recibir. Y sobre todo porque la cantidad de tratamientos o los múltiples tratamientos que se llegan a tener de cáncer, pues son bastante, en algunas ocasiones, pues son bastante agresivos. Hay que tratar de aclarar y solucionar los conflictos, sobre todo encontrando esas bases comunes en la cual pues se entienda al paciente y sobre todo a la familia. Y también pues prepararnos para dar estas malas noticias, ya que sabemos que muchas veces estos pacientes pues la complejidad y sobre todo el diagnóstico que no es oportuno pues ya llegan en etapas finales de neoplasias malignas.
¿Qué situaciones? Bueno, en el mismo sentido de las situaciones de emergencia en pacientes con cáncer, es importante que durante nuestra práctica ante alguna emergencia oncológica obtengamos una comprensión rápida de la situación que está pasando y para que así podamos tomar decisiones rápidas y también pues aquí damos algunas sugerencias de qué debemos tomar en cuenta. Hay que ver quién es el que toma las decisiones. Muchas veces el paciente, aquí lo pongo como primero, que es quien debería de tomar esa decisión, ya que pues es su cuerpo y hablamos de esa parte de la autonomía como derecho de una persona cuando recibe atención de salud. Y en algunas otras ocasiones, pues lo decide el familiar, también dependiendo del estado neurológico que éste llegue a presentar, pero sí tratar de hacer un conjunto de decisiones entre paciente, familiar y quien está dando o va a dar ese tratamiento. Hay que determinar qué tipo de cáncer está sufriendo nuestro paciente para así poder probarlo, sobre todo por biopsia, o presumir qué tipo de diagnóstico es hacia donde nos estamos dirigiendo. También debemos de tener en cuenta el tiempo que lleva desde el diagnóstico y el tiempo que lleva desde la descompensación. Muchas veces, como les comentaba, esos eventos se pueden presentar de manera aguda o inesperada, pero en realidad pues ya es una enfermedad que ha ido progresando lentamente y que en realidad y en muchas ocasiones pues no tiene un buen pronóstico. Los tratamientos antineoplásicos o de soporte previos y también las posibles alternativas de tratamientos futuros. Esto pues nos va a permitir guiarnos hacia qué diagnóstico pudiera tener nuestro paciente. Es decir, si tenemos algún paciente que haya recibido quimioterapia o radioterapia previamente o se ha recibido algún tipo de cirugía relacionada para el control del cáncer, pues bien podemos saber hacia dónde guiar este diagnóstico para esta urgencia oncológica. También debemos de tener información sobre el pronóstico oncológico y el pronóstico médico global, es decir, hacia dónde vamos a enfocar ese tratamiento o hacia qué línea de tratamiento va a estar dirigido a nuestro paciente y sobre todo del pronóstico de acuerdo a la capacidad funcional que tengan estos pacientes. Siempre y no solamente en los pacientes oncológicos, aquellos exámenes recientes con los cuales tengamos acceso y la medicación que el paciente esté recibiendo. Hablábamos de un top 5 al momento del inicio de la plática y pues aquí encontré una descripción de aquellas urgencias oncológicas más comunes que fue descrita en el 2022. En este caso aquí toma en cuenta algunas de las presentaciones más comunes que se pudieran dar una vez que se tiene un paciente con algún diagnóstico oncológico o que lleve algún tratamiento oncológico. Tenemos dentro de la sección 1 aquellos cánceres no diagnosticados. Tenemos también otra parte que van a ser síndromes paraneoplásicos que no son muy comunes, pero también es importante que sepamos cuál es el abordaje que se les debe de dar y sobre todo cómo es la presentación de este tipo de síndromes, ya que muchas veces nos llega a confundir, sobre todo en el tratamiento y en algunas ocasiones llega a tener alguna complicación oncológica de trasfondo. También, pues hay, dependiendo y en la mayoría de los tumores sólidos, pues tenemos estas complicaciones estructurales que se van a dar por el cáncer. Asimismo, también tenemos complicaciones en el caso de las terapias, ya sea citotóxicas o terapias sistémicas, así como aquellas complicaciones por terapias dirigidas, que ya son fármacos más especializados y que ya actúan de manera directa en alguna parte de la replicación del ADN y que esa parte de la forma en la como estos actúan, pues puede darnos diversa sintomatología de acuerdo al fármaco que esté percibiendo al paciente. Y esta parte de la sección última y la 6, y que quizá la dejemos fuera o no entre dentro de nuestro top 5, sea el manejo del dolor y un cuidado paliativo. No es que no se los vaya a mencionar, pero creo que si hablamos de este top 5 son como las representaciones más frecuentes de lo que llega a presentar nuestro paciente.
La presentación del cáncer como emergencia, pues en la mayoría de los casos, la enfermedad oncológica recién diagnosticada llega a representar entre el 11 y el 29% de todos los tipos de cáncer. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, hacia dónde vamos a dirigir estos diagnósticos primarios. Sobre todo, saber qué tipo o considerar el nivel socioeconómico en el cual tenga esta persona, la edad avanzada, las comorbilidades subyacentes, ya sea algún paciente diabético, hipertenso o con algún otro tipo de trastorno crónico. El sexo también tiene mucho que ver y en la mayoría de estos casos lo vamos a correlacionar con mayor prevalencia de diagnósticos en urgencias de cáncer como presentación inicial. La mayoría de las neoplasias malignas que se diagnostican en estas áreas se presentan con algún síntoma inespecífico. La mayoría de estos síntomas inespecíficos pues puede presentarse como dolor, náusea, intolerancia a la actividad, fatiga, intolerancia a algún alimento. Muchas veces esta parte de la detección oportuna del cáncer, como bien sería en un sistema de salud utópico, pues sería lo ideal, pero desafortunadamente pues no toda la población a nivel nacional pues cuenta con todos estos programas o no se tiene acceso a estos programas por todos los aspectos que mencioné hace un momento, y esto pues hace que ese tipo de diagnósticos de cáncer inicial pues sean más frecuentes en las salas de urgencias y sobre todo pues que sean de muy mal pronóstico e incrementa la mortalidad de estos pacientes. De igual forma, tenemos la presentación clínica de algunas enfermedades oncológicas. Este cuadro, igual que fue descrito en el 2022, pues nos habla de algunas, de la supervivencia que pueden llegar a tener nuestros pacientes una vez que se les ha dado este diagnóstico en las áreas de urgencias, así como también pues tenemos los síntomas emergentes típicos y signos que pueden llegar a presentar de acuerdo a la enfermedad que estos pacientes llegan a tener. En algunos casos y sobre todo dependiendo del tipo de patología oncológica, pues pueden llegar a presentar una diversificación de signos y síntomas que bien pudieran darnos un diagnóstico ideal, pero pues no siempre es así porque, como les decía, muchas veces la presentación de las patologías oncológicas pues es diversa o de acuerdo a la al lugar donde esté instaurado esta neoplasia maligna, pues nos pudiera dar sintomatología y en algunas otras ocasiones pues se hace, se hace, se hace difícil el diagnóstico. Para dar inicio a esta parte del top 5, tenemos esta parte de los síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes paraneoplásicos pues van a ocurrir hasta en un 15% de aquellos pacientes oncológicos y esto pues les hablo de un 15% de aquellos pacientes que sí son identificados con estos síndromes paraneoplásicos, ya que son muy raros y sobre todo son difíciles de poder determinar si en realidad están ocasionados por esta enfermedad neoplásica. Regularmente y en su mayoría pues se van a encontrar mediados por el sistema endocrino y ya lo iremos viendo, esta parte de la sintomatología que estos datos de la enfermedad endocrina nos va a abordar o nos va a arrojar una diversificación de signos y síntomas. En realidad, pues implican secreción de sustancias bioactivas y estas sustancias bioactivas son las que nos pueden repercutir o las que nos pueden dar alguna sintomatología primaria en los pacientes. Son entidades que pueden comprender diversos síntomas derivados de un tumor primario maligno y sobre todo en algunas ocasiones puede darse por algún tipo de metástasis y sobre todo dependiendo de la patología primaria oncológica que sea con la que esté diagnosticado nuestro paciente. Estos síndromes, pues en realidad van a inducir alteraciones en función del sistema que afectan. También aquí tenemos una subclasificación de este tipo de síndromes paraneoplásicos que bien nos pudieran arrojar una diversificación de signos y síntomas en la persona que los pudiera llegar a padecer.
Es así que los vamos a agrupar en estos grupos que va a ser neurológicos, endocrinológicos, hematológicos, dermatológicos y ya en algunos casos pues también nos llegan a dar alguna clasificación renal. Sobre todo, pues estos implican el aumento o reducción de la secreción de las hormonas y sobre todo de en dónde esté instaurado esta neoplasia maligna. Puede estar también dada por algunos factores de crecimiento, sobre todo a nivel de respuesta inmune y también pues dada por anticuerpos, péptidos y algunas citocinas por el tumor primario que bien, dependiendo del tipo de tumor, pues pueden llegar a desprender o acelerar este tipo de presentación en las personas. Dentro de los primeros o de la primera clasificación que tenemos, como lo son los síndromes paraneoplásicos neurológicos, estos pues en realidad la mayoría principalmente se asocia a los cánceres pulmonares de células pequeñas. Algunos pacientes pueden llegar a tener timomas y desarrollar este síndrome paraneoplásico, pacientes con cáncer de ovario y cáncer de mama. Regularmente llegan a afectar el sistema nervioso central y teniendo en cuenta la parte de la unión neuromuscular o bien todo el sistema nervioso periférico, dependiendo del grado de metástasis que pudieran llegar a tener. Regularmente este tipo de síndromes o la metástasis se puede dar ya que se rompe esa barrera, hay una ruptura de esa barrera hematoencefálica y esto pues nos va a dar esa metástasis a nivel del sistema nervioso central y como bien, bueno, lo vimos, los cánceres de células pulmonares, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, por la cercanía de los órganos, en este caso la médula ósea, pues pudiera llegar a tener algún síndrome como presentación de esta enfermedad. Estos pues regularmente se van a expresar mediante proteínas neuroendocrinas y van a afectar los órganos, sobre todo con propiedades inmunorreguladoras. Estos síndromes, pues dependiendo del comportamiento afectado, nos van a dar una sintomatología y pueden incluir sobre todo cambios cognitivos y en la personalidad. Como les decía, en la mayoría de los casos de la presentación de estos pacientes que llegan a tener un diagnóstico principal de cáncer de mama o cáncer pulmonar y que desarrollan estas paraneoplasias, pues llegan a ser pacientes ya con metástasis y sobre todo con alguna progresión importante de la enfermedad. Entonces, si se llegara a presentar como un diagnóstico emergente con algún deterioro, sobre todo en la cognición del paciente, pues sí es importante atenderlo de primera instancia y pues darle un tratamiento en este sentido, pues rápido. Puede constituir un grupo de condiciones neurológicas diversas y raras que pueden involucrar parte del sistema nervioso central. Regularmente estos pacientes llegan a ser sintomatologías raras y dentro de la epidemiología, pues solamente el 0.01% pues llega a presentar estos síndromes o esta sintomatología. Estos síndromes regularmente están dados por anticuerpos onconeurales. Estos anticuerpos onconeurales pues nos van a ayudar a determinar qué tipo de síndrome, sobre todo paraneoplásico, pudiera llegar a desarrollar nuestro paciente y sobre todo dependiendo del tipo de tumoración primaria. Estos anticuerpos onconeurales están bien caracterizados desde el punto de vista molecular y tienen una fuerte asociación con el cáncer. Como les decía, eso nos va a guiar hacia qué tipo de cáncer pudiera tener inicialmente estos pacientes. Tenemos dos divisiones, aquellos que están parcialmente caracterizados y en los cuales aquellos se observan procesos neoplásicos y no neoplásicos. Como bien lo pueden ser aquellos pacientes que pudieran tener alguna patología oncológica o bien no lo pudieran tener, pero llegan a desarrollar este tipo de anticuerpos onconeurales. Aquí pues tenemos unos anticuerpos que pudiéramos encontrar
en pacientes que llegan a presentar algún síndrome paraneoplásico, y dependiendo de cómo se llegue a presentar la sintomatología, pues va a ser el tipo de tumor. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes con cánceres pulmonares de células pequeñas y pacientes con cáncer de próstata. Tenemos o presentación de un síndrome paraneoplásico neurológico, puede ser una encefalomielitis, neuropatía sensitiva y degeneración cerebral y disfunción autonómica. Esto, pues, como les decía, si encontramos ese anticuerpo, pues muy seguramente esté dado por algún tumor primario, como lo puede ser pulmonar o de próstata. También tenemos algunos pacientes con un anti-MA2, que aquí tenemos como tumor principal van a ser los cánceres testiculares, y puede presentarse como una encefalitis límbica. Otra subclasificación que tenemos de estos pacientes o de estos síndromes paraneoclásicos va a ser una presentación o clasificación clásica y no clásica, y esto pues lo propuso Posner en el 2004. Aquí tenemos que pueden presentarse a nivel del sistema nervioso central, como lo son los clásicos, pueden llegar a representar encefalomielitis en los pacientes, encefalitis límbica, degeneración cerebral subaguda y algunos pacientes con opsoclonus o mioclonus. También tenemos presentaciones no clásicas, como lo pueden ser encefalitis del tallo cerebral y retinopatías asociadas con cáncer. Dentro del sistema nervioso periférico, clásicos tenemos neuropatías sensoriales subagudas, y no clásicas puede llegar a presentarse como síndrome de Guillain-Barré en estos pacientes. De igual forma, estos síndromes neurológicos a menudo pueden llegar a presentar más de un anticuerpo onconeural y se pueden asociar directamente a un tumor en específico, sobre todo en aquellos en los cuales se tenga pues mayor reactividad una vez que se tenga todas estas pruebas. Los diagnósticos pues van a determinarse de acuerdo a 3 fases. Uno, tenemos un diagnóstico definitivo del síndrome neurológico paraneoplásico, donde puede estar representado por una presentación clásica ya con cáncer demostrado, sobre todo de acuerdo, como les comentaba al inicio, si se tiene sobre todo esta parte de las muestras patológicas que nos van a guiar a nivel celular ya de un diagnóstico oportuno. Algo que también y me resultó importante es que si estos pacientes llegan a tener algún tipo de anticuerpo onconeural o llegan a desarrollar algún síndrome paraneoplásico neurológico, y como les decía, no siempre llegan a tener algún diagnóstico oncológico, pero sí debemos de considerar y darles un seguimiento a largo plazo, porque pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer en un periodo de hasta 5 años. También es importante que determinemos un diagnóstico posible de un síndrome neurológico paraneoplásico, ya que igual, dependiendo de los anticuerpos onconeurales que se pudieran encontrar, nos va a dar un riesgo elevado de tener una neoplasia subyacente. Por ejemplo, considerar aquellos pacientes que hayan tenido historia de tabaquismo, o edad mayor a 50 años, ya que pues dentro de los factores de riesgo para poder padecer alguna patología oncológica, pues son 2 factores importantes. Dentro de estos síndromes que ya hemos venido mencionando, tenemos la encefalomielitis. Esta pues se va a presentar por una infiltración linfocítica, que bien pues esta infiltración linfocítica está dada por la respuesta autoinmune que pudieran llegar a presentar en respuesta a la tumoración o a la neoplasia que llegaran a presentar estos pacientes, y van a afectar áreas del sistema nervioso central en forma subaguda. También tenemos pacientes con encefalitis límbica, en la cual pues aquí vamos a tener una instalación clínica que va desde días hasta 12 semanas. En estos pacientes se llegan a presentar como diagnóstico inicial o como signos iniciales, crisis convulsivas, pueden tener pérdida de memoria o algunos otros síntomas psiquiátricos,
y asimismo síndrome de Wernicke-Korsakoff, que estos pues pueden llegar a tener o pueden llegar a presentar algún tipo de confusión, falta de energía, hipotermia o presión arterial baja, y en algunos casos complicados pueden llegar a tener estados de coma. Regularmente esta se va a ubicar en la parte mesial de los lóbulos temporales y en el sistema límbico, y como tal pues vamos a tener una inflamación de este parénquima cerebral, lo cual pues nos va a dar estos síntomas como tal neurológicos. También tenemos otras presentaciones de estos síndromes paraneoplásicos, como lo puede ser una degeneración cerebelosa. Aquí la clínica que pueden llegar a tener nuestros pacientes o los pacientes que lleguen a presentar este tipo de síndrome puede ser ataxia troncal, disartria o disfagia, que es característica de este síndrome. Algunos pacientes con neuropatía, sobre todo, va a presentarse como sensitiva subaguda, pueden llegar a tener adormecimiento, dolor y ataxia sensitiva de la marcha. Y otro síndrome común de estos mismos puede ser el de Lambert-Eaton. Aquí estos pacientes llegan a tener algún grado de debilidad muscular proximal, debilidad de la marcha, y sobre todo lo van a presentar al subir escaleras. Además, tenemos otra presentación clínica que también pudiera englobarse dentro de los tres, que como lo es la disfunción autonómica. Este tipo de pacientes puede llegar a tener una boca seca y estreñimiento, y esto tiene que ver también con parte del sistema neuroendocrino. Como parte de la segunda clasificación de los sistemas endocrinos paraneoplásicos, aquí estos pues regularmente están caracterizados por aquella producción de citocinas que se pudiera dar una vez instaurado una nueva patología oncológica. También, dependiendo del tipo de tumoración y de la localización, pues nos pudiera o pudiera aumentar la capacidad de secreción hormonal o disminuir esa secreción hormonal, y también nos podría dar algún tipo de sintomatología. Además, pues también estos péptidos de hormonas nos pueden llevar a desarrollar algún tipo de trastorno metabólico. Regularmente estos deficiencias endocrinas se van a presentar a una distancia considerable del tumor, no van a ser como presentación inicial de la localización primaria del tumor, y pueden originar actividad cruzada entre proteínas de tumor y tejidos normales, lo cual va a desencadenar esas respuestas que nos pudieran dar sintomatología endocrina dentro de la clínica del paciente. Regularmente, este tipo de pacientes puede llegar a presentar algún tipo de metástasis, y esto pues pudiera condicionar este tipo de síndromes endocrinológicos. Como manera inicial nos puede dirigir al diagnóstico de una neoplasia subyacente, como les decía, puede ser ya metástasis o de alguna segunda tumoración primaria, y también una vez que se haya hecho la presentación de estos síntomas, también puede inducir errores en cuanto al origen y sobre todo del tipo de tumor primario, de acuerdo a cómo se llegue a presentar en la clínica de los pacientes. Como tal, dentro de estos síndromes incluye una variedad pues bastante extensa, pero creo que y consideré que estos eran como bastante importantes una vez que se pudiera o que pudiéramos llegar a presentar en los pacientes. Tenemos el síndrome de hormona antidiurética inadecuada, o el famoso SIAD. Aquí como presentación lo vamos a tener como una osmolaridad de la orina, donde vamos a tener mayor de 100 miliosmoles, donde el nivel de sodio sérico va a ser, dependiendo de los valores que encontremos dentro de las muestras de laboratorio, lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave. Leve con un valor de 130 a 134 miliequivalentes sobre decilitro, y moderado de 125 a 129 miliequivalentes sobre decilitro. Y ya grave, aquellos pacientes que cuenten con menos de 125 miliequivalentes sobre decilitro. Aquí pues ya vamos a tener sobre todo la presentación clínica
algunos trastornos neurológicos o pérdida del estado de conciencia de acuerdo a la severidad de los valores de sodio en sangre. Lo que debemos de hacer y que debemos gestionar como parte de nuestra profesión es administrar y sobre todo saber administrar este tipo de tratamientos con lo cual pues pudiéramos mejorar las condiciones del paciente. Podríamos administrar un bolo de hasta 100 mililitros de solución salina normal al 3% para aumentar de forma aguda el sodio sérico entre de 2 a 3 miliequivalentes sobre litro. Importante que no aumentemos de manera abrupta estos valores de sodio, a no hacerlo más de 4 a 6 miliequivalentes sobre litro, sobre todo en 24 horas, para evitar esa desmielinización central, sobre todo a nivel de las puntinas. En ocasiones, pues con tal de tratar de corregir esos valores de sodio, pues lo que se hace es que esos bolos no son bien calculados o se hacen bolos con bastante constancia y eso pues en lugar de producir una mejoría en el paciente puede ser contraproducente. Por eso pues como recomendación se nos hace que sea así al menos en 24 horas. Otra característica que pudieran llegar a tener nuestros pacientes oncológicos pueden ser pacientes con hipercalcemia. Aquí vamos a tener sobre todo niveles de calcio sérico elevados, que pueden ser leve, moderado y grave, igual de 10.5 a 11.9, moderado de 12 a 13.9 y grave de mayor a 14 miligramos sobre decilitro. En la mayoría de los pacientes que lleguen a tener algún tipo de alteración, sobre todo por calcio, pueden presentar alteración del estado neurológico, pueden llegar a representar debilidad muscular, estreñimiento debido al enlentecimiento generalizado a nivel del sistema nervioso central y también periférico y autónomo. Aquí con estos pacientes, pues a lo que se recurre como tratamiento inicial, pues es a la hidratación óptima, sobre todo con solución salina al 0.9%. Típicamente, y lo que está documentado es que sea de 1 a 2 litros en la primera hora, seguidos de 2 litros a 200 mililitros para poder tener una vigilancia estrecha del estado de volumen. Además, en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes con hipercalcemias de difícil control y sobre todo que ya tengan alguna alteración electrocardiográfica, podemos realizar una administración temprana de bifosfonatos intravenosos, que es más común, que es comúnmente denominado ácido zoledrónico, ya que esto pues nos va a ayudar a disminuir esas partículas de calcio a nivel sérico. Tenemos algunos otros síndromes, como lo puede ser el carcinoide. Aquí la clínica que pueden llegar a presentar los pacientes puede ser diarrea acuosa, rash, broncoespasmo, hipotensión por excreción de secreción de serotonina y en algunos casos puede llegar a representar algún compromiso valvular. El manejo que se le va a dar a este tipo de pacientes van a ser bolos de solución salina al 3% para aumentar de forma rápida el sodio. En los síndromes de ACTH ectópica vamos a tener o va a representarse como una urgencia hipertensiva. Pudiéramos también tener hipocalemia en este tipo de pacientes y llegar a representar algún tipo de debilidad muscular y sobre todo algunas alteraciones electrocardiográficas por la falta de potasio a nivel sérico. Pueden llegar a presentar edema generalizado y el manejo, pues en realidad se va a dar como primera instancia ese manejo de las alteraciones electrolíticas, en este caso el control o reposición de potasio y sobre todo de las crisis hipertensivas con los fármacos pues a los cuales se tenga dentro de nuestro centro de salud. Sobre todo también podemos tener algunos inhibidores de esteroidogenosis o a menudo que se pueden utilizar ketoconazol y metirapona. Estos pues nos van a disminuir esa secreción sobre todo de serotonina, dependiendo del tipo de presentación de síndrome que tengamos y también algunas otras aminas vasogénicas que pudiéramos tener a disposición en nuestros centros de salud. Otra presentación que tenemos de estos síndromes paraneoplásicos
van a ser los dermatológicos. Estos pues se llegan a presentar antes, durante o después de la identificación del cáncer. Estos tipos de síndromes pues regularmente no son comunes o dependiendo del tipo de neoplasia que pudieran a llegar a presentar los pacientes, que es la sintomatología dermatológica que nos pudieran arrojar. Estas entidades pudieran o van a coexistir al mismo tiempo, no como en los síndromes anteriores, que pueden presentarse previo al diagnóstico oncológico o posterior al diagnóstico oncológico, que pues regularmente están asociados a los tratamientos, y estos dermatológicos pues se van a asociar directamente a la evolución que presenten de la enfermedad oncológica. Las manifestaciones no van a ser parte de un síndrome genético, sino regularmente están asociadas a la neoplasia maligna, y las dermatosis observadas no van a ser o no son diagnosticadas con frecuencia. Este tipo o de síndromes paraneoplásicos a nivel dermatológico, pues mencionaban tres principales, que van a ser acantosis nigricans, que en este caso vamos a tener engrosamiento de la piel, vamos a tener hiperpigmentación a nivel axilar, cuello, ingle, y sobre todo en algunas áreas de flexión. También pudiéramos llegar a tener hiperkeratosis en las palmas de las manos y dorso de las manos, y sobre todo en articulaciones. Lo vamos a asociar directamente en el 90% de pacientes eh, con algún tipo de cáncer gástrico. Y son menos frecuentes en pacientes con cáncer de pulmón, mama, ovario, y sobre todo en algunas presentaciones hematológicas. Tenemos vasculitis leucocitosclásticas y pénfigo paraneoplásico. Regularmente este tipo de presentaciones pues nos puede dar alguna dermatosis, sobre todo caracterizada por dolor, ardor, prurito, y van a llegar a presentar datos de púrpura que puede ser palpable, sobre todo en las extremidades inferiores. Este tipo de presentaciones se puede dar principalmente en aquellos pacientes con alguna tumoración hematológica, como lo puede ser algún tipo de linfoma, pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con algún afectación neoplásica a nivel gastrointestinal o del tracto urinario. Y los síndromes hematológicos, que aquí tampoco son tan comunes diagnosticarlos, ya que en muchas ocasiones se puede confundir con el mismo curso de la enfermedad o con los tratamientos a los cuales son sometidos los pacientes. Estos regularmente los podemos detectar posteriormente al diagnóstico del cáncer y pocas veces van a generar síntomas. En la mayoría de los casos de este tipo de enfermedades o de síndromes, pues va a ser ya porque la enfermedad ha progresado rápidamente y sobre todo pues ya se encuentra en estadios avanzados. Tenemos algunos tipos de anemia, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con anemias de procesos crónicos, sobre todo en aquellos en los cuales tenga alguna invasión medular. En el caso de las leucemias principalmente, podemos tener eosinofilias, que se debe a que la producción del tumor va a incrementar los factores de crecimiento. También aquí hay una sobreproducción de interleucina, sobre todo 3 y la 5, que pueden estimular las colonias granulocíticas y de macrófagos de estos pacientes, lo cual pues nos va a dar esa sobreproducción de eosinófilos. Y también otro síndrome que pudieran presentar a nivel hematológico los pacientes oncológicos va a ser la trombocitosis. Regularmente pues está dado por la sobreproducción de trombopoyetina y citocinas, sobre todo la interleucina 6. Esto va a depender sobre todo de aquel tumor primario que van a tener como diagnóstico iniciar los pacientes, y a veces este tipo de sintomatología, como lo es la trombocitosis, se va a presentar como diagnóstico inicial de algún tipo de patología oncológica. Y en algunos otros casos tenemos pacientes con coagulación intravascular diseminada, que de acuerdo al tipo, sobre todo de cáncer que lleguen a presentar los pacientes, pues llegan a desarrollar este síndrome hematológico. Hasta aquí
creo que se comprende y creo que es un breve resumen de todos aquellos síndromes paraneoplásicos, porque son bastante amplia la información que hay sobre estos, pero creo que la mayoría de ellos y en algunos otros casos que mencioné, pues no son comunes y otros no tan comunes, pero que también es importante que nosotros los sepamos reconocer y sobre todo, pues saber actuar de manera oportuna, saber, una, cómo diagnosticarlos y dos, pues saber hacia dónde podríamos enfocar nuestro tratamiento o sospecha de diagnóstico. Otra parte de las complicaciones que había mencionado o parte de nuestro top de urgencias oncológicas van a ser aquellas estructurales relacionadas con el cáncer. Estas en su mayoría pues están dadas o se van a presentar en aquellas personas con algún padecimiento de alguna tumoración sólida sobre todo. Aquí pues se van a relacionar directamente con el pinzamiento provocado por provocado en algunos órganos terminales, lo cual pues nos va a dar alguna sintomatología inicial. Puede darse también por compresión externa que pudiera tener la tumoración o el crecimiento de esa tumoración. Puede darse igual expansión interna de esa tumoración y va a ocupar algún espacio de algún órgano que pudiera llegar a representar, bueno, que en la mayoría de estas tumoraciones sólidas, pues se comprometen algún órgano, sobre todo de vital importancia, y eso pues nos da la sintomatología y sobre todo la representación de lo que va a ser este tipo de complicaciones estructurales. Además, hay otras presentaciones como lo puede ser erosión a través de las mucosas por el tumor primario o en el caso de metástasis también pudieran dar alguna clínica inicial. Como les decía, suelen ser síntomas iniciales y en la mayoría van a ocurrir en ese contexto de la progresión de la enfermedad. Como bien, y creo que ya lo hemos ido mencionando repetitivamente, este tipo de urgencias oncológicas en la mayoría pues ya nos habla de una presentación inicial cuando se tiene o cuando se llega a urgencias por parte de la persona y la otra pues es porque ya hay una progresión de esta misma enfermedad, lo cual pues nos habla de que tenemos un importante reto al cual nos vamos a estar enfrentando y sobre todo pues el grado de mortalidad que llegan a representar estos pacientes pues se va incrementando. Y también pues importante saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros diagnósticos y nuestros cuidados. Como parte de estas complicaciones estructurales, vamos a hablar de aquellas metástasis cerebrales y sobre todo que llegan a tener algún grado de hipertensión intracraneal. El tipo de más común que se pudiera llegar a representar en este tipo de complicación, pues van a ser las tumoraciones intracraneales. Estas pues regularmente están dadas y son secundadas por una diseminación hematógena y lo cual pues nos condiciona un tipo de metástasis en este tipo de pacientes. Aquí hablamos que el 90% del flujo sanguíneo cerebral se va a producir en esa región supratentorial y eso pues nos va a hablar de que una vez que se llega a tener alguna ocupación por algún tumor intracraneal, pues vamos a tener esa compresión de estos flujos sanguíneos, lo cual pues nos va a comprometer a nivel de la masa cerebral y dar un grado de hipertensión intracraneal. Estas tumoraciones pueden aparecer en las fronteras, sobre todo de los territorios de arterias principales y sobre todo de la unión de materia gris-blanca, donde se va a generar este aumento de la presión intracraneal. Los síntomas que podían llegar a presentar pues son regularmente neurológicos. Como parte de la descripción de la fisiopatología de estas metástasis cerebrales o sobre todo de la hipertensión intracraneal, hablamos que pudiera ocurrir un edema vasogénico, sobre todo por esta ruptura de la barrera hematoencefálica debido a la ocupación de esta nueva tumoración. Aquí directamente nos va a dar un incremento de la presión intracraneal por una mala circulación de todo ese líquido hidrocefálico que se llega a presentar a nivel cerebral.
Como tal, pues vamos a tener PIC elevada y la mayoría de este tipo de metástasis va a viajar al cerebro por vía hematógena y regularmente o en algunas ocasiones pueden llegar a generar microémbolos con cargas tumorales que se van a alojar en algunas arterias distales y sobre todo capilares y eso pues va a irrumpir en el flujo del volumen sanguíneo. En la mayoría de los casos puede ocurrir a nivel cerebral, cerebelosa y por último en el tallo cerebral, ya dándonos alguna sintomatología ya, sobre todo en estos niveles ya irreversible y ya con datos importantes de una hipertensión intracraneal, pues no siempre bien manejada. Aquí, pues este aumento de la presión intracraneal se va a dar el efecto de la masa del tumor, así como al edema originado por las neoplasias que van a interrumpir esa barrera hematoencefálica. Otra parte importante y que muchas veces o es recurrente en los pacientes oncológicos van a ser aquellas emergencias cardiovasculares. Sobre todo pueden llegarse a producir derrames pericárdicos y tamponajes cardíacos. Este tipo de presentación de las urgencias oncológicas regularmente están dados por cáncer de pulmón y por cáncer de mama principalmente, leucemias, linfomas, melanomas y en algunos casos tumoraciones primarias del pericardio. En este caso se pueden llegar a representar de hasta el 6 al 10% de este tipo de complicaciones. Aquí vamos a tener que este derrame pericárdico va a ser la acumulación de más de 50 mililitros de líquido pericárdico a nivel de este espacio y la etiología pues puede ser diversa y sobre todo dependiendo de cómo se haya dado ese derrame pericárdico, como lo puede ser principalmente por algún tipo de metástasis o por alguna tumoración primaria y que ya mencionamos como lo es en el pericárdico. Puede afectar o se puede ver afectada principalmente por cuatro mecanismos. Una, pues podríamos tener implante de células neoplásicas en ese pericardio, que puede ser por esa diseminación hematógena como lo es o como está dada todas las metástasis de este tipo de tumoraciones. También se puede dar a nivel linfático. Además, otras presentaciones que pudieran tener los pacientes puede ser toxicidad de la quimioterapia, sobre todo está dada por una disminución de la fracción de eyección ventricular, sobre todo dadas por algunas terapias blanco, como lo son los anticuerpos monoclonales, o en algunos otros casos pueden ser las antraciclinas, que son regularmente las quimioterapias de coloración roja. También pueden estar dadas por algún tipo de toxicidad de radioterapia, sobre todo en aquellos pacientes que se les dio la radioterapia a nivel mediastinal y algunas otras presentaciones de los pacientes, sobre todo en aquellos que tengan algún compromiso de inmunosupresión, pueden ser algún tipo de infección oportunista y esta pues inmunosupresión está dada por agentes sobre todo citotóxicos o inmunoterapias que llegan a percibir para este tipo de control de la enfermedad. Eh, Continuando con esta parte de la fisiopatología del derrame pericárdico, vamos a tener pues una división del pericardio, como lo es la parte parietal, que va a estar constituido por colágeno y fibras elásticas. Asimismo, vamos a tener una membrana serosa interna, que va a ser esta parte de la membrana visceral, que va a estar compuesta por células mesoteliales. Aquí es donde se pudiera llegar a tener esa circulación o ruptura de la barrera hematoencefálica que nos pudiera dar alojamiento de estas células cancerígenas. Aquí pues ya vamos a tener esa infiltración linfática retrógrada o esa diseminación. Podríamos tener un aumento de lento pero progresivo de líquido, sobre todo que va a alterar la superficie a nivel pericárdico, va a obstruir el flujo linfático y se va a implantar directamente en el epicardio. Posteriormente lo podía realizar a nivel del pericardio visceral y parietal al final y ya una vez instaurado o ya obstruido todo este flujo a nivel de nuestro corazón, ya vamos a empezar a tener sintomatología con estos pacientes.
La implantación de algunas células, sobre todo oncológicas, va a favorecer el desarrollo de cicatrices y adherencias dentro de nuestros pericardios y puede generar estas obstrucciones que que ya no va a permitir la circulación libre de líquido pericárdico. Aquí tenemos esta acción directa de implantes tumorales, sobre todo vamos a tener afectación de aquellos mecanismos inflamatorios y acción de los factores de crecimiento del endotelio vascular. Pudiéramos tener sobre todo aparición de síntomas dependiendo de la cantidad de líquido que se vaya acumulando dentro de estos espacios y vamos a ir viendo un aumento de la presión intrapericárdica y eso pues va a comprometer principalmente el retorno venoso. Una vez que se compromete el retorno venoso, vamos a tener una baja de nuestro gasto cardíaco y esta disminución del gasto cardíaco y sobre todo disminución del retorno venoso va a ocurrir con volúmenes por arriba de 140 mililitros. Aquí ya es importante que hagamos un tratamiento de emergencia para poder drenar de forma rápida el líquido que se esté acumulando dentro de nuestro pericardio. El manejo que le vamos a dar a este tipo de pacientes va a ser determinar si el derrame pericárdico va a ser asociado a una neoplasia maligna, sobre todo en el tipo de personas en quien se presente. Si es como diagnóstico inicial, pues una vez que hagamos nosotros nuestra punción y nuestro drenaje de este líquido, pues se hagan los exámenes citológicos correspondientes. Posteriormente, una vez que se haya determinado que es un derrame pericárdico maligno, vamos a determinar por qué se está dando este tipo de padecimiento. Puede ser por alguna carcinomatosis, sobre todo pericárdica. Hay que definir si los implantes de las células oncológicas están dadas inicialmente ahí o puede ser otra enfermedad emergente por alguna metástasis, como lo puede ser como parte inicial de cánceres pulmonares o de cánceres de mama. Las características clínicas y factores pronóstico que vamos a tener con los pacientes siempre va a depender de la cantidad de líquido que pueda tener acumulado este paciente y dependiendo de la repercusión hemodinámica que pudiéramos llegar a tener. Pudiéramos tener también derrames pericárdicos con algún signo de repercusión o sin repercusión. Y estas características clínicas pues nos van a decir de qué manera o en qué momento pudiéramos actuar nosotros. Si tenemos alguna repercusión hemodinámica, pues obviamente tenemos que actuar de manera emergente porque se pudiera estar llegando a desarrollar algún tamponade cardíaco, lo cual pues pudiera comprometer más ese estado hemodinámico del paciente. Y una vez que tengamos instaurado esta parte del tamponade cardíaco, pues regularmente va a ser un derrame que va a ser continuo en este tipo de paciente y se puede producir por mínimos efectos o puede producir mínimos efectos a nivel circulatorio o un completo colapso a nivel circulatorio. ¿Qué pudiéramos o qué repercusiones hemodinámicas pudiéramos tener con estos pacientes? Pues regularmente la denominada triada de Beck, que pudiera ser hipotensión, los ruidos cardíacos disminuidos y sobre todo algún signo de incurgitación yugular. Vamos a tener pulso paradójico y sobre todo signos de Kussmaul. Esto ya nos estaría hablando de que el compromiso vital de la persona pues está siendo gravemente afectado y a lo cual pues tenemos que actuar de manera inmediata. También una vez que hayamos hecho el diagnóstico, pues es importante recabar, sobre todo si en aquellos pacientes en los cuales ya hayamos determinado que tienen alguna repercusión hemodinámica y no fuera por algún tipo de choque que no sea visible, como muchas veces se pueden llegar a presentar los tipos de choque cardiogénico, tomar un electrocardiograma. Aquí una vez que tengamos esa toma del electrocardiograma, pudiéramos llegar a tener alteraciones, sobre todo inespecíficas en nuestro segmento ST, con alternancias de complejos QRS.
Y también para completar nuestro diagnóstico vamos a tener toma de rayos X, donde vamos a observar, así como lo vemos en la radiografía, signos de botellón de agua o en algunos casos pacientes con derrames pleurales. Este tipo de complicaciones en el paciente oncológico regularmente, y es muy común observarla en aquellos pacientes con cáncer de pulmón, debido a la cercanía, y con cáncer de mama, a la cercanía de las vías hematoencefálicas y sobre todo de la circulación que tienen a este nivel, pues regularmente llegan a presentar este tipo de complicaciones una vez que se les ha hecho el diagnóstico. Entonces, pues es recurrente que los veamos con derrames pericárdicos, con derrames pleurales y dependiendo de la cantidad de líquido que es lo que se vaya acumulando y que no se haya drenado previamente, pues es los signos clínicos de gravedad que pudieran llegar a presentar. Aquí en estos pacientes debemos de tener en cuenta que los tratamientos que les vamos a ofertar a nuestros pacientes pues van a ser medidas costo efectivas y sobre todo resolutivas. Importante que sea en el momento, que pues tratemos de que no sea constante, que sea recurrente sus visitas a urgencias de estos pacientes por esta complicación y sobre todo pues considerar aquellos pacientes en los cuales pudieran incrementar la mortalidad si nosotros les vamos a hacer un tipo de los tratamientos, donde pues vamos a drenar mediante fusiones constantes a través de un catéter, ya sea que se les deje eh, este, de manera prolongada o que vamos a resolver esos síntomas de manera aguda o puede ser solamente una punción y sobre todo en aquellos pacientes que son recurrentes. También hay que considerar pues si son pacientes con algún tipo de inmunosupresión, ya que pues no los podemos dejar ir con este tipo de catéteres o si se van a manejar de manera intrahospitalaria, pues también lo pudiéramos dejar de manera temporal. Aquí pues nos menciona que no, en algunas efusiones pequeñas, sobre todo menores a 50 mililitros y que no tengan alguna repercusión hemodinámica, no necesitamos dar un tratamiento específico o un tratamiento de manera urgente. Inicialmente, pues lo que debemos de hacer es esta punción que va a ser la pericardiocíntesis, siempre guiada por una imagen, en el caso de lo que se cuente en nuestros centros de salud, y ya como controles principales o controles ya a largo plazo, pues vamos a hacer se les va a hacer estos tratamientos quirúrgicos, como lo es una ventana pericárdica, dependiendo del tipo de técnica que se llegue a utilizar por parte de los cirujanos, como lo puede ser subsifoidea o toracotomía anterolateral y posterolateral. También en algunos pacientes y dependiendo de cómo se llega a presentar este tipo de complicación, o más bien por qué se llega a presentar la complicación, se les puede dar terapias de radiación para disminuir esas células o esos implantes a nivel pericárdico, también quimioterapias. A algunos pacientes se les llega a dar radionúclidos intrapericárdicos, que ya son tratamientos más específicos para poder dar un control ideal de estas complicaciones. Y en algunos casos también, como les comentaba, esta colocación temporal de catéteres intrapericárdicos transcutáneos. Y pues los tratamientos ya de manera definitiva, como lo van a hacer los procedimientos quirúrgicos, como es la ventana pericárdica, pericardiectomía y algunas ventanas pleuropericárdicas, también dependiendo de cómo se llegue a presentar estos síntomas. Dentro de las intervenciones que vamos a tener con estos pacientes van a ser, sobre todo, pues una vez que haya llegado nuestro paciente a la sala de urgencias, hay que identificar los signos tempranos que pudieran arrojarnos alguna gravedad, monitorizar al paciente y eso va a ser clave para poder determinar, porque muchas veces monitorizamos a nuestro paciente y desde que le colocamos los electrodos ya nos estamos dando cuenta que tiene alguna alteración a nivel sobre todo cardíaca. Importante que no a todos los pacientes, y creo que es algo que dentro del ámbito de mi expertez de la medicina crítica o del cuidado crítico, esta reanimación con líquidos, siempre que sea controlada, no hacerlo solamente porque el paciente llega con algún tipo
de inestabilidad hemodinámica, sino que irlo midiendo y sobre todo evaluar estos signos que nos pudieran arrojar que nuestro paciente va mejorando y que pudiéramos ir disminuyendo esta reanimación líquida. Esto pues porque pudiéramos aumentar esa presión intracardíaca y una vez que tenemos ese aumento de presión intracardíaca, pues ayudamos a que este derrame pericárdico o este retorno venoso pues sea en menor cantidad y pues ya pudiéramos ayudar a que ese compromiso hemodinámico pues sea mayor. Sobre todo iniciar tempranamente como ha sido repetitivo a lo largo de ya varios años, el inicio temprano de vasopresores y sobre todo tener una titulación adecuada en el caso pues de la norepinefrina, que es nuestro vasopresor de manera inicial. Otra complicación estructural y que regularmente llegan a presentar los pacientes oncológicos son aquellos pacientes con síndrome de vena cava superior. Dentro de la descripción de esta complicación, como lo es la vena cava superior, regularmente esta vena pues nos lleva sangre desde la cabeza, brazos y la parte del torso superior al corazón. Entonces, cuando se habla de una obstrucción de esta vena, pues vamos a tener compromiso, sobre todo en un tercio del retorno venoso que va a recibir el corazón directamente. Una vez que se instaura esta compresión, puede ser consecuencia de la presencia directamente de un tumor de mediastino, ya sea medio o anterior, y generalmente están instaurados a la línea, generalmente a la derecha de la línea media. El tipo de tumores que pudieran llegar a presentar esta complicación como síndrome de vena cava superior, principalmente son aquellos pacientes con tumores mediastinales o con presencia de algún tipo de linfoma, que es bien característico que lleguen con algún dato clínico de síndrome de vena cava. También este síndrome de vena cava nos pudiera dar o arrojar algún grado de trombosis, sobre todo a nivel superior o extremidad superior, ya que puede existir esa compresión extrínseca por la trombosis y por la misma compresión de la vena cava superior. Aquí cuando la vena cava superior se obstruye, la sangre va a fluir a través de múltiples vasos colaterales más pequeños, como lo puede ser la vena acigos o la vena cava inferior. Este incremento puede provocar sobre todo o disminución de los flujos incremento de los flujos a nivel de esta vena. Regularmente nos puede dar edema intersticial de la cabeza y cuello a medida que puede ser visible en estos pacientes y que es bien característico con ellos. La gravedad de los síntomas va a depender del grado de estrechamiento, sobre todo que tenga y sobre todo del tamaño de la tumoración que lleguen a presentar estos pacientes y la velocidad de la aparición del estrechamiento. Regularmente cuando ya tenemos un síndrome de vena cava superior, pues es porque esta tumoración que llegue a obstruir esta circulación, pues regularmente ya ha sido progresiva y ya no va a ser de manera aguda, sino ya es un proceso crónico que quizá no fue diagnosticado a tiempo o que quizá el paciente pues dejó pasar pues ya va a tener consecuencias incluso mortales. Aquí tenemos disminución del gasto cardíaco que posteriormente puede llegar a normalizarse dependiendo de todos estos métodos o sistemas de compensación que pueden desarrollarse a nivel sobre todo del sistema colateral y esos sistemas colaterales pues va a depender de los flujos que pueda tener la vena cava inferior y sobre todo la vena cigos. Aquí, pues la severidad sobre todo va a aumentar con la obstrucción que pueda presentar por debajo de esta vena. En algunas ocasiones también estos pacientes pueden llegar a tener estrechamiento de la laringe, que también pudiera darnos algún signo de disnea o sobre todo alguna complicación de insuficiencia respiratoria y en algunos otros casos, sobre todo ya con estrechamientos de esta vena cava superior importante, pudiera dar algún tipo de edema cerebral.
Este tipo de etiología o la etiología que pudiera darnos este tipo de complicación son las causas oncológicas que van desde el 60 al 85%, donde están dados por cánceres de pulmones de células no pequeñas, bueno, representan el 50% de todos estos casos, sobre todo en pacientes con cánceres de pulmón y en algunos pacientes con linfoma de Hodgkin representan hasta el 10% de complicaciones por esta enfermedad oncológica primaria. Algunas complicaciones no oncológicas y que también se pudieran presentar en nuestros pacientes con neoplasias malignas pueden ser también las complicaciones trombóticas, como lo son los usos de dispositivos intravasculares, como lo son una vez que se les da la colocación del catéter venoso central. No siempre les damos una adecuada educación a nuestros pacientes y sobre todo en aquellos en los cuales estos dispositivos pues son de larga duración, sobre todo pues porque pues lo utilizan para sus tratamientos que son en la mayoría crónicos y esto pues genera que se puedan producir algún tipo de trombosis y que llega a ocasionar hasta un 35% de síndromes de vena cava superior. En este caso, pues también puede ser otra causa secundaria, puede estar definida como mediastinitis fibrosa por algún tipo de infección, que igualmente el medio de entrada para este tipo de infección, pues va a estar asociada a esos dispositivos intravasculares. Otras causas pueden ser estenosis vascular, sobre todo por radioterapia, y algunas vasculitis que pudieran provocar oclusión de esta red venosa ya relevante y que ya vimos todo lo que nos va a abastecer. Dentro del cuadro clínico que medio les comentaba hace 2 diapositivas, tenemos que vamos a tener compromiso hemodinámico. Dentro de este compromiso hemodinámico va a presentar este paciente edema facial y sobre todo de extremidades superiores. Vamos a tener distensión de esas venas del cuello y ese signo pues es característico de este tipo de pacientes. Y ya cuando tenemos ese signo pues es importante que nosotros actuemos de manera oportuna para poder garantizar una mejor supervivencia de estos pacientes. Vamos a tener hipotensión, algunos pacientes por la disminución de este retorno, vamos a tener síntomas neurológicos, como lo puede ser alguna disminución de la visión o alguna inyección conjuntival. Dentro de los signos o del compromiso hemodinámico que nos van a indicar gravedad, es instaurado esta inestabilidad hemodinámica. También en algunos pacientes pudiéramos tener o llegan a presentar sangrado del tracto digestivo, esto por presencia de esas varices esofágicas, las cuales van a incrementar la presión por toda la fuga de ese o desvío de todo el flujo sanguíneo y también pues nos pudiera dar esa disminución del retorno venoso. A nivel respiratorio vamos a tener en los pacientes disnea, tos, estridor y sobre todo de dónde esté colocado o de dónde esté instaurado la tumoración que nos esté arrojando este cuadro de complicación. Muchas veces vamos a escuchar estridor laringio, en el cual pues ya esto nos habla de un compromiso de la vía aérea y ya sea que hagamos una vía secundaria como lo puede ser una traqueostomía o demos un manejo avanzado de la vía aérea como lo es la intubación orotraqueal. De igual forma, aquellos pacientes con compromisos neurológicos, les comentaba, pueden llegar a tener síncope, cefalea, confusión y esta confusión y alteración del estado sensitivo sensorial del paciente, pues está dado sobre todo por algún tipo de edema cerebral que ya hablábamos que en estos casos pues ya son compromisos graves y en los cuales pues debemos actuar rápidamente. Dentro del diagnóstico que le vamos a dar a estos pacientes, pues se puede hacer mediante una radiografía de tórax convencional y además, pues una vez ya conjuntándolo con toda la sintomatología que presentamos anteriormente, para poder tener una visualización más detallada y sobre todo de todas las estructuras que están obstruidas o que están siendo afectadas, se recomienda tomar una TAC con contraste intravenoso para poder determinar qué redes venosas son las que están afectadas. E igual forma, pues una resonancia magnética que pues no siempre es de primera elección.
El tratamiento, pues en los casos de trombosis agudas relacionadas a catéter, aquí pues estos pacientes, dependiendo de la presentación y de la evolución que hayan tenido, si son sobre todo menores a 2 días, podemos iniciar con la administración de algún tipo de trombolítico. En el régimen de estos pacientes, vamos a activar o vamos a administrar activador tisular de plasminógeno infundido a 0.02 miligramos kilogramo hora por 24 a 48 horas, donde ya hayamos visto una mejoría en el caso de esta trombosis. Aquí también esta terapia pues va a ser menos eficaz en el caso de los pacientes con trombosis crónica, sobre todo en aquellos que tengan más de 10 días con inicio de la sintomatología y en los cuales pues ya se recomienda una intervención endovascular quirúrgica para poder controlar esto. Algo que también es cierto y que se observa en nuestros pacientes oncológicos es que son más susceptibles algún tipo de trombosis. Esto pues por todos los mecanismos que son o están dados a nivel de coagulación una vez que se tiene activado el diagnóstico de cáncer. También algo que debemos de considerar si se va a administrar algún tipo de trombolítico en estos pacientes es que no tengan metástasis cerebrales, ya que pues podemos condicionar a nivel, a nivel, neurológico a este paciente y pues obviamente producir en algunos casos la muerte. Otro tipo de tratamiento que pudiéramos tener con ellos es en aquellos que nos pudiera indicar gravedad, como lo es el compromiso de la vía aérea o los síntomas neurológicos. Ya les había comentado, evaluar el manejo avanzado de la vía aérea y sobre todo en aquellos pacientes en los cuales pues se tenga un pronóstico favorable una vez que se les dé este manejo y sobre todo pues todos los medios invasivos que pudieran incluir una vez que se les da este manejo. Si la obstrucción es de causa oncológica, se puede colocar algún stent endovascular que va a aliviar los síntomas de manera rápida, de manera más rápida antes que la radioterapia o la quimioterapia, ya que, pues como sabemos, esta obstrucción pues está directamente por la tumoración y esa tumoración pues no, o esa sintomatología no va a disminuir hasta que no disminuya el tamaño del tumor. Regularmente los pacientes que llegan a tener linfomas pues son buenos respondedores sobre todo a quimioterapia y a radioterapia, dependiendo pues del estadio y del grado de funcionalidad que tenga nuestro paciente. Disculpen por la tos, pero estoy un poco enfermo. Dentro de las complicaciones de la quimioterapia y radioterapia citotóxica, aquí tenemos que este tipo de terapias citotóxicas pues van a mediar en gran medida los efectos antineoplásicos, sobre todo pues alterando esta replicación del ADN y eso pues pudiera llegar a repercutir en todos nuestros sistemas metabólicos, endocrinológicos, coagulatorios, inmunomoduladores y y también inflamatorios. Y esto pues pudiera repercutir en algún otro tipo de sintomatología, sobre todo dependiendo del tipo de tratamiento que se le esté dando al paciente. Las principales complicaciones y que pudieran presentar mayor gravedad en estos pacientes que llegan a recibir algún tipo de tratamiento oncológico van a ser el síndrome de lisis tumoral y la neutropenia febril. Estos dos conjuntos o estas complicaciones, pues son los que representan mayor incidencia en las salas de urgencias y sobre todo en las salas de, de, de terapia intensiva, sobre todo aquellos pacientes con algún tipo de inmunosupresión, con alguna complicación infecciosa. La lisis tumoral como tal no está definida o no hay una definición adoptada ampliamente, sino que se va a definir por todos el conjunto de signos, síntomas y sobre todo de los valores de laboratorio que se tenga con estos pacientes. Está clasificado como les decía, por laboratorio y por cuadro clínico y para que se pueda llegar a cumplir con el diagnóstico de esta complicación debe de ser 3 días antes o hasta 7 días después del inicio de la terapia
citotóxica. En este caso pueden llegar a tener 2 o más alteraciones metabólicas dentro de este periodo de tiempo, y también el cuadro debe de presentar algunas alteraciones que van a ser conjuntadas con los laboratorios que tomemos en nuestros pacientes. Estos criterios los vamos a denominar criterios de Cairo y Bishop. Estos pues describieron sobre todo este tipo de complicación y lo observaron en aquellos pacientes con tumoraciones, sobre todo sólidas. Los criterios de laboratorio y estos criterios de Cairo Bishop, vamos a tener varias subclasificaciones. Aquí vamos a requerir más de 2 o 2 de los siguientes criterios en este periodo de 24 horas a partir de los 3 días antes o 7 días después del inicio de nuestra terapia citotóxica. Vamos a tener un incremento del 25% del ácido úrico basal o mayor a 8 miligramos sobre decilitro. Vamos a observar incremento del 25% del potasio basal de nuestro paciente o mayor a 6 miliequivalentes sobre litro de potasio a nivel sérico. También incluye el incremento del fósforo basal hasta mayor a 5 miligramos sobre decilitro, y de igual forma con todos estos sistemas de la bomba sodio-potasio, vamos a tener una disminución del 25% de este calcio. Aquí podríamos tener valores de calcio menores a 7 miligramos sobre decilitro o de calcio corregido menor a 1.2 o 0.3 milimoles sobre litro de calcio ionizado. Dentro de los criterios clínicos que pueden llegar a representar este tipo de pacientes, pueden ser uno o más de los siguientes síntomas. Puede ser incremento de la misma creatinina mayor a 1.5 veces el límite de lo normal. Pueden llegar a presentar convulsiones, y estas convulsiones están dadas por toda la alteración hidroelectrolítica que ya vimos que se va a presentar, o inclusive los pacientes con valores de creatinina elevada y sobre todo de urea pueden llegar a representar algún tipo de complicación neurológica. De igual forma, tuviéramos arritmias cardíacas que pudieran llegar a representar un riesgo mortal, sobre todo en aquellos pacientes con valores de potasio alto, en este caso, pues potasios mayores a 8. Y sobre todo el calcio corregido o medido más 0.08, perdón, es la fórmula para calcio corregido. Calcio medido, que en este caso va a ser el basal, más 0.08 por 4 menos la albúmina medida en el paciente. Y esto pues nos va a dar ya los valores de calcio ionizado, que son estos que encontramos por acá. Dentro de los criterios de estos estratificación de riesgo que pudiéramos llegar a tener con estos pacientes dentro de la lisis tumoral, va a ser aquellos pacientes con un riesgo alto, sobre todo en aquellos pacientes que lleguen a tener leucemia linfoblástica aguda de células B. Aquí vamos a tener hasta un 26% de incidencia en este tipo de pacientes que van a llegar a presentar síndrome de lisis tumoral y leucemias linfocíticas crónicas con hasta un 33%. De igual manera, los linfomas de Burkitt, que en este caso son presentaciones hematológicas sólidas oncológicas, hasta con un 14.9%, y leucemias mieloides agudas con conteos de células blancas mayores a 75,000, con una incidencia del 18%. Dentro de la fisiopatología, principalmente que vamos a tener, o la complicación que mayormente nos va a preocupar, va a ser la hipercalemia. En este caso vamos a tener un incremento del metabolismo del consumo de ATP, y este ATP va a mantener el gradiente de potasio en mayor medida. Esta liberación de potasio va a estar dada por la destrucción de las células tumorales, lo cual pues va a liberar ese potasio al sistema o al torrente sanguíneo, y se puede ver reflejado con un incremento en las primeras 12 a 24 horas posteriormente al inicio de la terapia antineoplásica. También vamos a tener hipocalcemia, que va a ser secundaria a la liberación de fosfatos a partir de las células destruidas y vamos a tener
células hematológicas malignas que pudieran contener hasta 4 veces mayores cantidades de fosfato a nivel sanguíneo. Y estos niveles de fósforo no se van a ver observados en los niveles y pueden ser o superar la capacidad de la excreción a nivel renal. Una vez que se dan pues todos estos mecanismos, principalmente vamos a tener un daño a nivel renal y lo cual pues va a comprometer y va a conjuntar toda esta sintomatología dentro de los pacientes con lisis tumoral. Generalmente todos estos procesos llegan a ocurrir en las primeras 24 a 48 horas después del inicio y aquí también tenemos que ácidos nucleicos que son liberados a la sangre por la misma destrucción celular son transformados en ácido úrico y una vez que tengamos la presencia de este o el incremento del ácido úrico, vamos a tener ya un mecanismo de falla renal. Aquí vamos a tener deplosión del volumen intravascular que va a crear un estímulo para la reabsorción de ese ácido úrico con presencia de un pH urinario ácido. Regularmente este pH ácido va a promover esa precipitación de ácido úrico, lo cual pues nos va a generar esta formación de cristales que en algunos casos pues se llega a documentar de esa manera que pudiera llegar a producir nefropatías por ácido úrico y sobre todo pues ya darnos una falla renal con disminución del gasto urinario. Vamos a tener presencia de hiperfosfatemia que puede conducir o agravar esa lesión renal de los pacientes y de igual forma vamos a tener precipitación de los fosfatos de calcio en los túbulos renales y ya una vez que tengamos igualmente estos procesos, esa vasoconstricción renal va a resultar en la liberación de adenosina en la circulación después de las lisis tumorales y ya vamos a tener como tal este circuito de depresión de volumen intravascular que nos va a dar como tal la lisis tumoral. Perdón, la falla renal ocasionada por lisis tumoral. Una vez que tengamos instaurado esta sintomatología y ya lo hayamos diagnosticado, es importante pues que demos tratamiento. ¿Qué vamos a dar de tratamiento? Como tal, a la hipocalcemia solo debe de verse tratada si tenemos alteraciones, sobre todo a nivel electrocardiográfico. Igualmente, la hiperfosfatemia vamos a indicar cuando sea grave y el método de elección en este tipo de pacientes regularmente y el primer método de tratamiento va a ser la sustitución de la función renal. En algunos otros pacientes o anteriormente se llegaba a utilizar la alcalinización de la orina, pero ya no se recomienda el uso rutinario, sobre todo en aquellos centros en los que no se disponga de estas terapias de reemplazo renal. Estas terapias de reemplazo renal pues van a hacer o se deben de realizar en aquellos pacientes con falla renal aguda que van a desarrollar sobrecarga hídrica, sobre todo con un incremento de potasio, con incremento de fosfato e incremento sobre todo de urea y que no van a responder a los tratamientos pues que se les da de manera inicial. Ya para comenzar a cerrar todas estas complicaciones que pues llegan a presentar los pacientes oncológicos, vamos a ver algo que yo creo que en muchos hemos observado, que es la neutropenia y la sepsis. En este caso, pues la neutropenia pues va a relacionarse sobre todo con infecciones graves y lo cual va a comprometer en la mayoría de los casos la salud de estos pacientes, pudiera ser algún tipo de choque séptico o falla orgánica múltiple que nos pudiera arrojar hasta un 45.3 de mortalidad. La vamos a clasificar de acuerdo sobre todo a los valores que tengamos de neutrófilos. En el caso de los pacientes con neutropenia leve, vamos a tener de 1000 a 1500 células sobre milímetro cúbico, moderada de 500 a 999, grave de 100 a 499 y una clasificación ya profunda va a ser menor de 100 células sobre milímetro cúbico. También hay otra clasificación u otra subclasificación de esta neutropenia que va a ser la neutropenia febril. Aquí tenemos valores de cualquiera de estos neutrófilos por debajo de 1500 con presencia de temperatura mayor a 38.3 grados centígrados o 38 grados durante 60 minutos
en la cual pues nosotros vamos a determinar sobre todo que nuestro paciente tiene algún grado de neutropenia. Además, pues si no tenemos como tal la medición o los resultados de estos laboratorios dentro de nuestra biometría hemática de manera inicial, pues también es importante que sospechemos en aquellos pacientes que tuvieran algún factor de riesgo, como lo son aquellos pacientes que pudieran tener sobre todo algún tratamiento inmunosupresor, como son terapias citotóxicas o radioterapia dirigida. La incidencia de este tipo de padecimientos va a variar de entre 10 al 50% en pacientes con tumores sólidos, y la mayoría de la presentación de las neutropenias pues van a ser en aquellos pacientes con neoplasias hematológicas. Factores de riesgo que incrementan la mortalidad de estos pacientes son mayores de 60 años, un SOFA y necesidad de ventilación mecánica, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales tengamos infecciones oportunistas pulmonares, pacientes con algún tipo de insuficiencia renal y sobre todo con evidencia de insuficiencia hepática. Además de aquellos pacientes en los cuales pues no se tenga o no se haya tenido un tratamiento oportuno durante la presentación de neutropenia febril por más de 7 días. Importante tener en cuenta y sobre todo pues dar tratamiento a pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con mucositis y algún tipo de síndrome gastrointestinal. Además, pues con todos aquellos dispositivos invasivos que también pudieran condicionarnos un medio de infección para estos pacientes. Otras de las complicaciones que vamos a tener dentro de nuestras urgencias oncológicas son las complicaciones relacionadas a la terapia dirigida. En este caso son agentes antineoplásicos que están diseñados para poder interferir con las vías de transducción oncogénica. Aquí pueden ser dados sobre todo con tratamientos inhibidores de moléculas pequeñas, anticuerpos monoclonales y agentes basados en células. Aquí este tipo de tratamientos pues son menos tóxicos, pero la presentación de la toxicidad que pudieran llegar a presentar va a ser aguda y crónica, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran llegar a tener algún tratamiento con algún anticuerpo monoclonal, algo que realizamos y que se hace de manera rutinaria, es una monitorización previa, durante y posterior a la infusión de este tipo de fármacos, ya que pues la sintomatología o los eventos adversos que pudieran arrojarnos pues son diversas. Pudiéramos tener prolongación de QT, pudiéramos tener mielosupresión, algunos síndromes neurológicos y inmunocelulares asociados, y también sobre todo síndromes relacionados con las citoquinas, y sobre todo pues están estos tipos de padecimientos o las complicaciones están relacionadas directamente de dónde y cómo es que van a actuar este tipo de tratamientos o de terapias dirigidas. Y ya por último, pues menos importante, el manejo del dolor del cáncer, que es el que les comentaba al inicio, ¿no? Que quizá en muchas ocasiones no se les da una, una importancia adecuada, pero pues es una de las complicaciones que atañe en gran medida y la mayoría de nuestros pacientes. Regularmente este dolor pues es resultado de la propia enfermedad maligna, y sobre todo pues va incrementando dependiendo de la estadificación que tenga este paciente. Entre mayor estadificación, pues regularmente es mayor el dolor que llegan a presentar. Es la causa más común de atención de urgencias oncológicas, y muchas veces no siempre está dada porque llegan a presentar dolor, sino porque los pacientes no consumieron de manera adecuada o no se les dio una capacitación inicial o adecuada para poder controlar este dolor, y pues está asociada a algunos efectos adversos, sobre todo de sobreedificación de los medicamentos, que en este caso pues son los opiáceos. Las crisis de dolor agudo regularmente se desencadenan, como ya lo comentaba, por la progresión de la enfermedad, y obviamente entre mayor sea el dolor, pues quizá mayor sea esta progresión de los pacientes. Hay que recordar que también, pues no en todos los pacientes la presentación del dolor pues va a ser igual.
pudiéramos tener también mecanismos de dolor nociceptivos y neuropáticos que pudieran presentarse de forma independiente y o en combinación, lo cual pues va a tener pues mayor severidad de dolor de estos pacientes. Aquí pues nada más les traigo una pequeña tabla donde pudiéramos dar una dosificación equianalgésica entre agonistas de opiáceos sobre todo, y uno de los que más pudiera, a los cuales tenemos mayor acceso, pues es la morfina, donde pues pudiéramos ir desde 10 a 30 miligramos para poder dar un mantenimiento, y otro pues va a ser el fentanilo, dependiendo de la presentación y sobre todo de lo que se disponga en nuestros centros de salud, pues es como nosotros lo vamos a manejar. Asimismo, pues tenemos, en este caso del fentanilo, pues el tipo de parche y sobre todo de qué es lo que dispongamos y del dolor que llegue a presentar nuestro paciente, es cómo lo vamos a ir manejando y sobre todo dosificando. Y pues ya para finalizar, pues tenemos unas pequeñas conclusiones, ya estamos casi sobre tiempo. En este caso, pues las urgencias oncológicas van a representar un punto importante desde el inicio hasta el final del tratamiento, ya que como lo vimos y hemos ido avanzando en esta pequeña plática, pues si se llega a presentar una urgencia, en este caso de primera instancia no oncológica, pues es cuando se le da inicio a todo este tratamiento que llegan a recibir estos pacientes o estas personas con algún padecimiento oncológico. E igual forma, el manejo del dolor pues va a ser, en el caso de los pacientes ya con enfermedad avanzada, pues el cual van a estar representados en nuestras salas de urgencia. Hay que considerarlas como un eje para el manejo, sobre todo eje central para el manejo de los pacientes oncológicos, ya que vimos que pues, la diversificación de toda la sintomatología y de todo lo que llegan a representar, pues es bastante, y importante el conocimiento de todo esto de como profesionales de enfermería y como parte del equipo multidisciplinario, pues va a ayudar a mejorar las condiciones de nuestros pacientes oncológicos, y sobre todo pues el acompañamiento que nosotros demos pues los hace sentir de mejor manera, que muchas veces esa parte del cómo nos dirijamos hacia nuestros pacientes pues los hace sentir con un sentido de pertenencia y de bienestar cuando se les está tratando. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco a Grupo Integra Salud por la invitación, y pues estoy a su disposición. Les dejo mi correo para cualquier situación o duda. Gracias. Fue un webinar, ¿qué les puedo comentar? Un super webinar, ¿no? Porque cuando hicimos la planeación, fíjense que estábamos pensando en abarcar eso, ¿no? Un top 5 de urgencias oncológicas. Pero conforme empezamos a platicar, esto fue modificándose. Ay, perdón, creo que soy un poco despeinado. Ya. El punto es que se iba modificando todo esto, y créanme que hablar así de un top 5 de urgencias oncológicas en un webinar es, considero, muy poco tiempo. Igual el maestro Jorge Gómez no me va a dejar mentir que es poco tiempo. Sin embargo, es así como que un poquito de hacerles ver la importancia, ¿no? De que no nada más conlleva decir, ah, ok, el paciente oncológico lo atendemos, vemos esto, a lo mejor algún punto muy esencial o específico. No, conlleva algo sumamente complejo. Más adelante vamos a platicar con el maestro Jorge Gómez. Vamos a idear un curso para ustedes súper extenso donde se vean más puntos específicos e ir de eso, ¿no? De lo general a lo específico. Yo espero que les haya gustado mucho este tema. Va a estar disponible unos días en nuestra página en Facebook de Grupo Integra Salud. Les agradezco a todos su asistencia y en especial también al maestro Jorge Gómez. Y vamos a seguir trabajando juntos. Entonces también déjenos sus sugerencias acerca de los temas que ustedes quieran. Igual y pueden poner ahorita su cámara, si me hacen el favor, para que podamos tomar una captura de pantalla en la medida de lo posible. A lo mejor algunos están trabajando, a lo mejor unos están no visibles, etcétera. Pero yo espero eso, ¿no? Que les haya gustado mucho este webinar y que, maestro Jorge, pues nos comprometemos a seguir, ¿no? Con algunos otros temas.
Sí, la verdad es que, pues, como ya lo vieron, la verdad es que es bastante amplio toda la gama de presentaciones de este tipo de complicaciones oncológicas. Digo, no soy oncólogo, digo, trabajo en un centro oncológico, pues, nacional, y creo que toda la experiencia que se tiene con este tipo de pacientes, pues, nos va fortaleciendo y sobre todo nos va guiando hacia dónde debemos de dirigir nuestro cuidado. Espero no haberme extendido. La verdad es que hablando de un top 5, pues ese top 5 se va subdividiendo en Es que otros es eso, ¿no? 5 No se y puede eso. hablar nada más de un top 5 así y nada más decir algunas cosas muy superficiales, ¿no? Cada una de esas circunstancias, cada uno de esos puntos son importantes para que se desarrollen y obviamente, pues eso da parte a que se extienda la charla. Es una charla Sí, muy completa, le agradezco bastante, maestro Jorge, y les no, agradecemos gracias muchísimo a a todos los usted. asistentes, a las personas que nos están viendo en vivo también en Facebook, y pues les invitamos a que nos sigan. El maestro Jorge, el doctor Otoniel, híjole, hay muchísima gente que está trabajando con nosotros en Grupo Integra Salud y tratamos de hacer esto, ¿no? Clases de calidad, cursos de calidad. Les agradecemos mucho. Prendan sus cámaras, vamos a tomar la captura de pantalla del día de hoy. Sonrían y a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Perfectísimo. A ratito los etiquetamos, ¿eh? Ahí en nuestra página de Facebook. Monse, saludos. Maestro Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pues estamos en comunicación. Trinidad Judith, Luz Adelma, Maricruz, híjole, Shua, pero bueno, es el nombre que está registrado. Luz Adelma, Monse, Gloria, Loli, Anaid, Berta, Elizabeth Enríquez, Naomi, iPhone, ya pongan su nombre mejor. Denise López, Fátima, yo, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos para servirles. Que tengan una excelente noche. Maestro Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén bien y excelente noche a todos. Hasta pronto.